Bienvenidos, esto es Más Bienestar, donde lo importante es usted. Este es un espacio creado por Carlos Julio González, senador de la República y psicólogo clínico con amplia trayectoria. También nos acompaña hoy una invitada muy especial y es la doctora Olga Lucía Hoyos. Ella es de Barranquilla y trabaja en el programa de investigación hace más de 10 años, donde se habla de maltrato entre iguales por abuso de poder o bullying. Y ese es precisamente nuestro tema del día. ¿Qué pasa cuando te golpean en la escuela? Este es nuestro tema. Quisiera que le definan ustedes a las personas que nos están viendo qué es el bullying para ustedes. Empezamos con el senador Carlos Julio. Nuevamente saludarlos con muchísimo aprecio. Estamos semana a semana trabajando con ustedes temas que tienen que ver con el bienestar. Una de las principales metas y objetivos en la vida de cualquier ser humano es encontrar su bienestar. Y por eso este programa está dirigido al encuentro con esta dimensión de la vida. Hoy un tema tremendamente retador, complejo y difícil. Las cifras ahora las vamos a ver. Nos acompañan miles de jóvenes sometidos hoy al acoso escolar, miles de familias involucradas en esta triste narrativa que tiene que ver con la violencia. El bullying, conocido como el ciberacoso, como el bullying, como el matoneo escolar en cualquiera de sus modalidades, es una modalidad de violencia entre iguales, en donde básicamente lo que se produce es dolor, sufrimiento y consecuencias lamentables desde el punto de vista psicológico, sobre todo en jóvenes que están en proceso de formación, porque es escolar, y en donde están construyendo su autoestima, su autoconcepto, su proyecto de vida, aprendiendo a escribir su guión, y en donde el bullying, el matoneo, genera sin duda alguna un artefacto que explota al interior de la construcción de su propia película de vida. Doctora Olga Lucía, bueno, cuéntenos para usted qué es el bullying. Mira, interesante el título, ¿no? Que nos golpea en el colegio, porque de alguna manera es ponernos a pensar sobre aquellas cosas que nos duelen. Y es importante aquí llamar la atención que no se trata solo de los maltratos físicos, de las agresiones físicas o verbales, sino también de aquellas que no se ven a simple vista. Por ejemplo, la exclusión social, el ignorar a alguien, causan un dolor importante en quienes la padecen. En ese sentido, pues el bullying o matoneo, como le conocemos aquí en Colombia, es un tipo de relación más perversa que se da entre escolares. Importante saber que se da en el contexto del grupo y se da de manera continua con intención de hacer daño y crea un desbalance de poder entre los que participan. Entonces son tres características, tres criterios que nos permiten identificar el bullying de otro tipo de agresiones que también son importantes, pero que tienen un manejo diferente. Precisamente sobre este tema que nos genera mucha preocupación a todos los colombianos, creería que en especial a los padres de familia, quisiera que ustedes vean estos titulares. El bullying y sus efectos no es solo cosa de niños. Bullying y ciberbullying, un problema en aumento en las aulas y en la virtualidad. Estudiante le cortó la cara con un bisturí a otro porque al parecer le hacía bullying. ¿Qué le pasó a Adriel? El bullying acabó con la vida del niño de 11 años de edad. Fue asesinato, no un accidente. Niño Adriel murió tras ser víctima de bullying en Hidalgo. Grave caso de bullying en un colegio de Bogotá. Casi deja a un menor sin un dedo. Tenía la manito en una caneca de basura. ¿Qué pueden decir ustedes sobre esto, ante estos titulares tan alarmantes que pues al parecer no son solamente en Colombia, sino a nivel mundial? Colombia es el segundo país en América Latina con el mayor índice de violencia escolar. Y entre los países de la OCDE, a la que pertenecemos, está entre los 10 países, pero probablemente es el tercero o el cuarto con mayor índice de violencia escolar. Un 45% de los niños y los jóvenes colombianos están expuestos al bullying como un determinante lamentable, negativo en su proyecto de vida. En Colombia, y vale la pena decirlo, porque tal vez más adelante vamos a hablar del papel de la familia, pero en Colombia solo un 9% de los padres acompañan a sus hijos, por ejemplo, en el uso y en la orientación sobre las redes sociales, que tiene que ver con esa otra modalidad de bullying que se llama el ciberbullying, pero que nace también desde y en las comunidades escolares. Lo que acabas de leer, Alexandra, es el pan diario de miles de familias, unas más graves, otras menos graves, en donde como consecuencia del bullying, lo que vemos, por ejemplo, es ausentismo escolar, abandono de la escuela,
Valdría la pena preguntarnos si, por ejemplo, dentro de esos 473.000 niños y jóvenes que abandonaron la institución escolar en el último año, ¿cuántos de esos 473.000 tuvieron que ver con la violencia escolar? El bullying trae como consecuencias, por ejemplo, uso y consumo de sustancias psicoactivas. Trae uso y consumo de alcohol, que es una sustancia psicoactiva, pero pues la tenemos legalizada. Tiene que ver con trastornos del sueño, con trastornos de la alimentación, con trastornos del autoconcepto, con trastornos adaptativos, con ideación suicida. Olga, cuéntanos, ¿cuál es tu visión sobre esta grave problemática? Sí, sin duda las noticias que lees, los titulares que lees nos dan cuenta de unas situaciones de agresión que tienen una expresión bastante severa entre nuestros niños, ¿no? Y resultan alarmantes. Una de las cosas importantes que me parece que hay que distinguir es cuando tenemos suficiente información para afirmar que es un caso de bullying o es otro tipo de agresión. Bajo el título de violencia escolar, la connotación de violencia escolar pueden ocurrir distintas cosas, todas graves, ninguna deseable. Pero sí es importante que tengamos claro cuándo se trata de bullying y cuándo se trata de otras formas de agresión porque tienen manejos distintos. Cada uno de los casos que mencionas hay que hacerle un seguimiento a los antecedentes, ¿verdad? Lamentables, pero cuando pensamos en intervención necesitamos distinguir. Hay maneras de abordar el bullying y hay maneras de abordar todas otras formas de violencia. Precisamente sobre este tema, en nuestro país se ha presentado un alto aumento en las cifras, senador, ya usted lo había mencionado, y quisiera que viera la siguiente nota que realizó nuestro equipo periodístico sobre este tema. Las cifras actuales de bullying y acoso escolar en el país son preocupantes. Según un artículo del Tiempo, el 32.3% de los estudiantes asegura haber sido en algún momento víctima de bullying o matoneo. Tenemos que volcar la mirada hacia la generación de factores protectores que le ayuden a los niños, niñas y adolescentes a saber enfrentar todas estas situaciones críticas e impredecibles de una mejor manera tal que los resultados en salud mental no sean desfavorables a pesar de tener que enfrentar circunstancias adversas. Colombia es uno de los países con el mayor número de casos de acoso después de México, uno de los países más violentos del mundo, exactamente 41.500 casos entre el 2022 y 2023, según una ONG internacional. El ciberbullying también es un riesgo en niños y adolescentes. Hay que llevar a la práctica todo lo que está instituido en el proyecto de ley, obviamente todo en el proyecto, no en la ley. Es susceptible de mejoras y lo que tenemos que mirar es a la luz de 10 años de implementada la ley, qué mejoras se hacen indispensables. Por ejemplo, un asunto muy interesante que hay que vincular en la actualidad es el asunto relacionado con todo el uso de la tecnología digital en los y las escolares. Y para eso, por ejemplo, el Ministerio de Educación cuenta con un protocolo que elaboramos. Yo fui la persona que le colaboró al Ministerio de Educación con dicho protocolo para la prevención del ciberacoso y los delitos en medios digitales de los escolares. 7 de cada 10 estudiantes sufren bullying en sus entornos escolares y expertos aseguran que la cultura de violencia en Colombia influye directamente a la hora de afrontar el maltrato entre iguales. Después de ver esta nota de nuestro equipo periodístico, quisiera que ustedes me respondieran cuáles son las principales causas del acoso escolar. Empecemos con usted, Olga. Bueno, el acoso escolar es un tema muy complejo, ¿no? Se señala a Colombia como un país donde se identifican muchísimos casos de bullying más que en otros contextos. Ya sabemos que la exposición a contextos de violencia puede estar generando una mayor vulnerabilidad o riesgo para que el joven aprenda comportamientos violentos. Sin embargo, dentro de las causas hay distintos aspectos. El bullying es un tema del grupo. Al ser un tema del grupo, aspectos como la necesidad de identidad social, pero también la influencia social, la difusión de la responsabilidad y otros procesos van tomando lugar. En algunas ocasiones, cuando los chicos no han aprendido
formas positivas de relacionarse, al ingresar al colegio y enfrentarse a los grupos y tener que ganar esa posición, empieza la forma perversa de relacionarse. Entonces, hablar de una única causa es complejo, es simple. Entonces, hay que analizar el caso con todas las variables que pueden estar implicadas, identificando las condiciones de riesgo como también los factores protectores, no solo a nivel individual, sino familiar, social y en general de nuestro macrocontexto. Senador, para usted, ¿cuál cree que es esa diferencia que hay entre el agresor y la víctima? ¿Cree que influye, digamos, el tamaño, la edad, la popularidad social? No sé, en el colegio, pues, usted sabe cómo son los chicos de hoy en día. Hoy traemos una muy interesante visión acerca del perfil del buller, que es el que básicamente que es el que ejerce la violencia. Si hay algo que me preocupa como nación, y es la tendencia que tenemos a la violencia, a solucionar cualquier conflicto desde el ejercicio abusivo en el empoderamiento de autoridad, jerarquía y poder con el otro. Esas tres palabras definen enormemente una sociedad: poder, autoridad y jerarquía. Y en esos conceptos que están incluidos ahí, como en ese arquetipo de la nación, de nosotros como colombianos, hay algo de la tendencia precisamente a la violencia como el camino fácil, sin una búsqueda de resolución pacífica y positiva de conflictos. A eso súmale algo terrible que pasa en nuestro país: la narconarrativa. ¿Y qué es la narconarrativa? Es un país que desde Rodrigo de No Futuro, desde Sin Seno No Hay Paraíso, desde El Cartel de los Sapos, desde Narcos y desde tantas series de televisión, y esa narconarrativa que se ha ido generando, ha ido mostrándole sobre todo a los jóvenes más expuestos y vulnerables del país un camino de reconocimiento y de éxito fugaz, absolutamente absurdo, corto, expuesto, peligroso, pero en todo caso éxito. Un sicario, un niño con demasiados problemas de formación y desarrollo humano, si sabe que va a poder tener un encumbramiento y un proceso de reconocimiento y posicionamiento, así sea por un minuto, está dispuesto a lo que sea. Y por eso es tan importante revisar la familia colombiana, revisar el tipo de sociedad que estamos construyendo. A mí me preocupa, por ejemplo, que uno de los mayores delitos que tiene el país está relacionado con la violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar. Y me llama la atención cómo en el COVID-19 lo vimos, los profesionales de la salud mental, cómo se disparó la violencia intrafamiliar, porque entre otras cosas, la familia entre más cohabita, surge más violencia. Y una anécdota final. En Colombia somos muy dados a los apodos y están muy aceptados. De hecho, forman parte de la práctica escolar. Así es. Con muchísima frecuencia. Pero miren ustedes que detrás del apodo hay tres temas que vale la pena mencionar. Para hablar de lo sencillo, tú hablaste de que la violencia no es solo física. La más grave, y sobre todo en el bullying, no es ni siquiera la física, que lo es. Sí, Es esa psicológica permanente y que está ahí con un grado de crueldad muy grave. ¿Cuándo se queda el apodo, Alexandra? ¿Cuándo se le queda el apodo a una persona? Cuando se lo recalcan todo el tiempo, cuando se vuelve una constante. Y cuando la persona se ve mortificada, se percibe molesta o alterada por el apodo. Ahí es cuando el apodo se le queda a una persona. Dos, ¿cuál suele ser la característica del apodo, el nombre que le colocan? ¿Por qué crees que a alguien le colocan un apodo, ese apodo particularmente? ¿No se buscan como algún tipo de defecto en la persona? ¿Es un defecto físico? ¿Es alguna característica física? ¿Es un error en la convivencia? ¿Es un error en la convivencialidad? ¿Está dado por género, por condición social, por condición económica? O sea, los apodos tienen un trasfondo en donde lamentablemente, en general, hay un trasfondo de crueldad y hay un trasfondo de violencia. Desde ahí empieza el tema. Desde ahí empieza. El alumno que sale al tablero y se raja, y a veces el profesor lamentablemente lo saca porque sabe que se va a rajar. Y al salir al tablero, pues no es capaz de contestar cualquier pregunta, entre comillas, sencilla que le están haciendo en el tablero. Y la respuesta de todo el mundo es reírse. Muy pertinente lo que has señalado, porque creo que uno de los temas importantes que a veces vemos el bullying o el acoso como un tema de niños.
Y una de las cosas que está clarísima es el papel de los adultos en torno a esta situación y la legitimación que hemos hecho de la violencia. Legitimación desde nuestro gran macrocontexto hasta el entorno familiar y el entorno educativo. Cuando los niños no tienen evidencia de qué pasa con el que abusa, con el que hace daño, el niño cree que es una estrategia de éxito, que le da visibilidad. Y esa legitimación y esa mirada que los adultos tenemos que tener de cómo nosotros somos los primeros ejemplos para nuestros chicos es importante, sea el entorno familiar o el entorno escolar. Yo siempre pienso que cuando el entorno familiar no brinda todas las herramientas, porque las situaciones son las que tenemos, el entorno educativo debe convertirse en una alternativa. En ese sentido, el papel de los profesores, de las directivas es fundamental. Y en ello tiene mucho que ver cómo entendemos el problema. La idea de te lo mereces sigue estando muy presente en algunos adultos. Si un niño hace algo para molestar al otro, siempre se piensa que la víctima lo ha provocado. Y es la idea de algo tuviste que hacer. Ese es uno de los temas interesantes porque en el bullying la víctima no necesariamente ha provocado la agresión. Bueno, yo creo que todo cambio en el comportamiento del niño es un primer indicio. O sea, siempre tenemos que estar atentos. En sí se parte de una pauta de acción y el niño ha cambiado. Desde el rendimiento escolar, su relación con los compañeros, su deseo de ir al colegio, su espontaneidad, si lo es, sus ganas de socializar. Cada uno de esos aspectos es central. Normalmente en el tema del colegio podemos encontrarnos con que no quiere llegar al colegio o si llega, quiere llegar el último y salir el primero para tener menos oportunidades de encuentro con los compañeros. El repetido dolor de cabeza, dolor de barriga antes de salir del colegio nos tiene que alertar. A veces son síntomas que pueden estar asociados a distintas problemáticas, pero tal vez el mensaje es no podemos dejar pasar por alto una de estas manifestaciones porque sea por bullying o por cualquier otra situación nos están indicando algo. Yo sigo diciéndole a los padres, ser padre de familia es una técnica, es ciencia y es arte. Y es ciencia porque exige investigación. Es técnica porque exige entrenamiento y lo hay literatura, hay escuelas de padres, deberían promocionarse, debería haber un compartir con expertos en materias de salud mental, de nutrición, de ejercicio, de lo que quieran. Y es arte porque exige inspiración. Y hay un programa hermosísimo que yo lo usaba en mi época de práctica profesional que se llamaba Peces y que está relacionado con el entrenamiento a los padres sobre, por ejemplo, cómo hacer la reunión semanal para evaluar metas, objetivos y lo que ha sucedido durante la semana. ¿Cómo hacer para no hacer cantaleta y no saturar y dañar los procesos de comunicación? ¿Cómo hacer para tener una observación puntual sobre estos aspectos? Por ejemplo, los cambios en los hábitos del sueño o el surgimiento de las pesadillas. ¿Por qué ese es contenido de pesadillas? O lo que acaba de mencionar la doctora Olga Lucía, los cambios en los hábitos alimenticios. Comer más o comer menos, el aislamiento de sus amigos, el no querer levantarse de la cama. Estamos señalando, pero son muchos. Lo menciona, hay uno típico que lo mencionó y es el dolor de estómago y el dolor de cabeza para ir al colegio, incluso trasbocar inducidamente para no ir. Y en donde uno va observando que hay procesos o de ansiedad, nota uno el niño, la niña ansiosa, o de depresión. Y va notándolo uno con esa pérdida, esa alegría vital, de esa conexión con lo que debe ser la escuela y esa etapa de la vida que debería ser muy feliz o por lo menos tener características. Yo querría llamar la atención sobre lo importante que es también ver qué pasa con los testigos, por ejemplo. O sea, cuando tenemos la problemática del bullying, tendemos a centrarnos en la víctima. Y es importante entender que el bullying prospera también donde hay un grupo que no detiene la violencia, un grupo que permite la violencia. En el bullying sufren todos, no solamente la víctima, sino incluso el agresor y también los testigos. Siempre le digo a los padres, no nos sintamos tan felices porque mi hijo no le hacen bullying. Su hijo es un actor de bullying también. Bueno, precisamente sobre este tema, hicimos un experimento social con nuestro equipo periodístico. Salimos a las calles y ojo lo que preguntaron. ¿Qué le aconseja a su hijo, hermano o familiar que está siendo víctima de bullying o acoso escolar?
Yo le aconsejo que hable con los directivos y con los padres de familia, porque yo pienso que la violencia no se debe solucionar con más violencia. Bueno, yo creería que lo mejor es que avise a sus padres y a su entorno familiar. ¿Por qué? Porque es como la primera red de apoyo en la que se puede sostener y le van a aconsejar muy bien. Primer conducto sería la rectoría del colegio y de acuerdo a eso, si la rectoría no toma las medidas necesarias, ya sería direccionar con las instancias de las instituciones. La verdad, yo considero que uno debe de decir lo que está sintiendo en el momento para que pues no siga avanzando, porque pues a raíz de eso están habiendo muchos suicidios, más que todo en la juventud, ¿no? ¿Qué opinan ustedes sobre este tipo de respuestas? ¿Bastante pasivos, muy amor y paz? ¿O qué podrían decir ustedes? Bueno, yo no diría que pasivos, me parece que se observa un cambio interesante. Anteriormente cuando le preguntabas a los padres o familiares, dale tú también, defiéndete. No te dejes. No Sí. te dejes. Esa era la respuesta, sí. No te dejes. Yo creo que entender que en el bullying, el dar una respuesta o una reacción de ese tipo entre los niños no es favorable, así como el que tampoco los padres entren a tomar acciones directamente con los niños que están maltratando a sus hijos tampoco es favorable. Hoy día contamos con un marco protector, que es la Ley 1620, que nos da unos lineamientos muy claros sobre cuáles son los procedimientos a seguir. Creo que el reto está en cómo las instituciones educativas pueden dar respuesta a la denuncia de los casos de bullying y cómo activamos los protocolos correspondientes para que los padres y sobre todo los sujetos que están siendo actores en las situaciones de bullying se sientan atendidos, acogidos y contenidos. Además de señalar que me llama la atención que ya la respuesta no fue, pues no se deje, no se deje, que era la común y eso escalaba de qué manera, sino llaman a buscar mecanismos de compartir lo que se está sucediendo. Por eso la comunicación siempre será un antídoto a la depresión, a la ansiedad, a la ideación suicida, la buena comunicación y la comunicación eficaz. Pero insisto, es muy difícil cuando hay una familia que permite que sus hijos estén durante 8 a 11 horas diarias expuestos a las redes, a los sistemas digitales o a la televisión, y solamente la comunicación familiar en la investigación que citábamos en alguno de nuestros programas de Más Bienestar estaba entre 7 y 11 minutos diarios de comunicación efectiva familiar. O sea, hay un problema serio de comunicación familiar y hay un problema más serio y es la masificación escolar que tienen los niños colombianos. No hay una política de individualización, no hay una política de personalización, política general. Hay colegios, instituciones que la tienen, pero porque hay directivos, profesores, coordinadores y coorientadores, o la comunidad tiene ese énfasis. Pero en general no es la política pública educativa colombiana la de personalizar la educación a la altura de conocer el niño que está en sus manos. Yo no conozco una entrevista en donde la maestra del curso respectivo, además por la dificultad del tiempo que tienen los maestros y la saturación de trabajo, pueda, o con el psicoorientador, además porque hay uno psicoorientador por 900 alumnos y en muchas instituciones no los hay, puedan tener una entrevista con el padre de familia de por lo menos 20 minutos cuando le entregan el niño para decir, mire, familia, este es el niño que le estamos entregando a la institución educativa. Y posteriormente una retroalimentación en donde la maestra le dice, y este es el niño que nosotros aquí con ustedes estamos formando y mire dónde vamos. A mí me asombra muchísimas veces, lo vi en mi ejercicio profesional, que alguna vez, y lo contaba, llego ya al momento del informe a los padres de familia sobre el proceso que habíamos llevado con un niño y el papá me dice, doctor, revise bien si esa carpeta que tiene aquí es la de mi hijo. Yo le dije, no, es la de su hijo, estoy seguro, pero si quiere, venga, lo vuelva a verificar. Mira, aquí están todos los instrumentos que me respondió con el nombre de él. Doctor, pero ese no parece mi hijo. Le dije, exactamente, usted no conoce a su hijo. Otro tipo de violencia escolar es el ciberbullying. Quisiera pues que nos cuente en qué consiste el ciberbullying. Tiene unas características similares al bullying tradicional, pero también se diferencia. Por ejemplo, en el bullying tradicional yo estoy cara a cara con el agresor. Yo sé de dónde viene la agresión, pero a veces en el ciberbullying el agresor es anónimo. Entonces, el hecho de que tú no sepas quién te va a agredir agrega un componente adicional a tu salud mental. En ese sentido, senador, ¿usted qué cree que será peor, el ciberbullying o el acoso escolar normal y cómo influye, digamos, ahí la familia?
nuevamente, pues la familia dirá, uy, pero ¿cómo me ponen sobre los hombros semejantes cargas tan duras? Pues bueno, es la responsabilidad que está asignada a la familia. Entonces, desde ese punto de vista es importante que la familia, sobre todo ustedes nos están viendo, estén revisando cuáles son las creencias que ustedes como familia tienen y cuáles son las que ustedes creen que están instalando en sus hijos. Al fin y al cabo, ustedes son los coprotagonistas en la escritura de la película del guión de vida de su hijo. Y como coprotagonistas, ¿qué papel están asumiendo y qué tan poderoso es su papel? Incluso hay familias que le quitan el papel protagónico a sus hijos y lo ejercen ellos. Cuando los hijos tienen que salir fuera del guión, del set de la película familiar, quedan expuestos y en la fragilidad de la relación, poder, jerarquía, autoridad, esos tres conceptos en la sociedad se desbaratan y el cristal, como una noción, acompaña el comportamiento de esos niños. O sea, se rompe fácilmente. No podemos terminar nuestro programa sin que usted nos hable de la importancia de la implementación del proyecto suyo sobre competencias socioemocionales. ¿Por qué es tan importante, senador, la implementación de esto en los colegios del país? Porque es un camino que refleja un antídoto a los graves problemas en la construcción de la escritura de esto que se llama el guión de vida de nuestra niñez y juventud colombiana. Porque está demostrado, y creo que nadie lo está negando, que las competencias socioemocionales, las competencias afectivas o la inteligencia emocional o el desarrollo de una educación emocional trae ventajas que sin duda alguna pueden servir, no solamente estas, ¿no? Pero pueden ser un camino importante, muy importante en esto. ¿Cuál es la razón de que nos acompañe la doctora Olga Lucía? Además el día de hoy, agradeciendo infinitamente la generosidad de acompañarnos desde Barranquilla hoy, grabando nuestro programa Más Bienestar. La razón es que la Universidad del Norte nos toca la puerta a raíz de la presentación de nuestro proyecto de ley de competencias socioafectivas, socioemocionales, y nos cuentan que hace 26 años están dedicados al desarrollo de programas precisamente en eso, y esa es la razón. Entonces, yo creo que más que decirlo yo, que soy el autor de la ley y con tantos actores que nos han ayudado, sí, la doctora García nos puede decir por qué esto es importante y por qué la Universidad del Norte hoy está precisamente aquí dándonos un espaldarazo y diciéndonos, este es el camino. Muchas gracias, es una oportunidad realmente para reconocer el trabajo que mi colega Ana Rita Russo ha estado liderando desde hace 26 años. El proyecto Pisotón además responde como a un reto porque estamos hablando de la familia y el colegio tiene como, o la sociedad tenemos el reto de ver cómo acompañamos desde un proyecto que no solamente va dirigido al niño, sino que en su implementación transforma a la comunidad docente y a los padres de familia y al grupo social. Las evidencias en la investigación que han obtenido a lo largo de estos años muestran la posibilidad de recuperación de niños expuestos a contextos de violencia con la participación del programa. Y este programa es como la respuesta de la academia, de las universidades y de los científicos del comportamiento y los estudiosos de la conducta humana en relación con estos graves problemas que afectan como sociedad, que tienen que ver no solo con la violencia escolar, con el consumo abusivo de sustancias psicoactivas, con los embarazos tempranos en adolescentes, con tantos de los fenómenos que estamos viendo. O sea, si de cada 10 niños colombianos, 4.4 están presentando algún síntoma de deterioro de su salud mental, pues creo que estamos tratando de ofrecer respuestas a eso. Senador Carlos Julio, muchas gracias. Doctora Olga Lucía, muchas gracias por acompañarnos aquí en Más Bienestar. A ustedes. Qué gusto, nos vemos en la próxima. Hasta aquí este capítulo. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales a través de @ccongresocol. Nos vemos en una próxima oportunidad.